Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Pudiéramos enfrentar las circunstancias más difíciles con el poder del nombre de Cristo, con las armas espirituales, como es el más glorioso de todos, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, su palabra, la oración y la adoración. Son armas espirituales maravillosas en nuestra vida que no son para hacerlas el domingo, es para hacerlas en cada una de nuestra vida. Tenemos que hacerlo en cada vida porque no somos cristianos el domingo. Somos cristianos a lo largo de toda nuestra vida. No fuimos trasladados al reino de la luz el domingo y el resto de la semana viviendo en el mundo. Eso no es posible. No se puede, no existe. Por esa razón, la iglesia en el día de hoy carece de ese poder. Y cualquier circunstancia difícil, cualquier cosa que no nos agrada o nos ataca, nos debilita, y nos estremece al punto de que nuestra fe se debilita. Empezamos a caminar en una sobrevivencia bíblica, en una sobrevivencia cristiana, cuando Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros íbamos a recibir vida y vida en abundancia. Esto no se trata de bienes materiales, esto se trata de lo que gobierna el mundo espiritual, de fe, del amor. El amor y la fe no opera en el mundo físico. El amor y la fe opera en el mundo espiritual. Si nosotros vivimos en el mundo natural, podemos llamarle amor de una manera equivocada, pero no entendemos la realidad del amor de Dios. Si no hemos gustado la delicia del Evangelio, vamos a estar buscando comida que básicamente va a contaminar nuestro corazón. Si no nos damos cuenta que el llamado de Dios es a que Dios quiere ser glorificado, no solo el domingo, sino en nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? He aprendido una cosa maravillosa en mi vida cristiana, y lo aprendí del apóstol Pablo. Él dice en el libro de Filipenses, él es mi favorito libro, después de Romanos, Filipenses es mi libro favorito. De las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo, dice, es un hombre anciano, está sentenciado a muerte por César. Él está esperando la muerte, y ahí en la cárcel le dicta esta carta a Lucas, su médico, que era el único que podía entrar a esa mazmorra. Y ahí le dice, mi anhelo más grande es que Cristo sea glorificado en mi cuerpo. Este es el secreto que Dios nos ha enseñado para ser libres de ese virus. Porque nosotros le pedimos a Dios que Él venga y nos resuelva el problema. Señor, líbrame de este virus, líbrame de esta situación de enfermedad, líbrame de este problema. Y estamos poniendo la carreta delante y los bueyes atrás. Esa oración está centrada en nosotros. Y queremos que Dios venga y nos resuelva nuestros problemas. Pero la oración bíblica nunca fue así. La verdadera oración es completamente enfocada en Cristo. Que Él sea glorificado, sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Este es el punto, hermano, la oración que exalta a Cristo. Señor, aunque no saliera de esta situación, aunque no voy a salir de la cárcel, aunque voy a ser asesinado, Señor, toda mi vida es para tu gloria. Glorifica tu nombre aún en medio de mi situación. Por eso el apóstol Pablo dice, Señor, glorifícate en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Él lo describe en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, y lo habla en dos oportunidades. Nosotros somos el templo del Espíritu
eso lo tenemos en nuestra mente, pero no hemos tenido la revelación en nuestro corazón. Es importante esta introducción por lo que vamos a ver. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y posiblemente avancemos hasta el 14. Recuerde que la Biblia usted tiene que leerla y Dios le da la iluminación. La iluminación es que usted entiende el pasaje. La revelación va a producir el rema en su vida, que va a traer convicción a su corazón. Por eso es que tenemos una multitud de cristianos por años, pero que no conocen a Dios, porque no les han enseñado a orar. La oración tiene que ser enseñada. Los discípulos llegaron a nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11 y Mateo 6 y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. La oración tiene que ser enseñada. ¿Y quién va a enseñar la oración? La oración no es 3 puntos. La oración solo puede ser enseñada por aquel que está en la intimidad. La oración era enseñada por el sumo sacerdote. Era un privilegio exclusivo del sumo sacerdote. Por una sola razón, él había estado en el lugar secreto con Dios. Era el único autorizado para entrar al lugar santísimo. Por eso Moisés, cuando desciende de la montaña, él expresa la santidad de Dios, la bondad de Dios. Nadie puede enseñarle a orar con libros. Nadie puede enseñarle a orar con pasos o puntos. Tiene que enseñarle a orar un hombre de oración. La oración no es algo que se enseña en una pizarra. La oración se enseña en el lugar secreto. Y cuando hemos estado en comunión con Dios. Y la evidencia es que aquellos hombres entendieron el principio del Señor cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de eso, ellos no podían orar. Ni siquiera en el monte de Getsemaní, Jesús los invitó a orar, ellos se fueron a dormir. Ni siquiera podían orar una hora. Ahora, hoy en día, la iglesia está enseñando a orar para que Dios venga y satisfaga nuestras necesidades. Hay alguien enfermo en la iglesia, vamos a orar por salud. Hay alguien que tiene problemas económicos, vamos a orar por eso. En realidad no hemos entendido nada de la oración. Y por esa razón nuestra vida espiritual es sube y baja. Estamos fuertes el domingo, pero el día lunes, cuando tenemos las presiones de la vida, nuestra fe declina. Y esa es la razón, hermanos míos. Por eso es tan importante entender cuál es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no depende de nuestra habilidad de predicar. Cada domingo lo que escuchamos son discursos bíblicos, historias bíblicas, anécdotas bíblicas, parábolas, pero nunca le preguntamos al Señor sobre qué Dios tiene que decirnos a nosotros. Hoy en día es el momento en que la iglesia tiene una multitud de gente, pero hay poca presencia. Sí, se lo puedo demostrar. El domingo la gente está llena, llega y salta en la alabanza. Pero el día de la oración no es atractivo para ellos. El mejor servicio de una iglesia debe ser el servicio de oración. El domingo es un momento de adoración, es un momento de exaltación, es un momento donde recibimos una revelación a través de una palabra que fue extraída del lugar secreto, no de un libro, no del internet, no de lo que el pastor está sintiendo, sino tenemos que traerlo desde el lugar secreto de la oración. Si un cristiano no tiene una vida de oración, él no puede enfrentar las tinieblas. Si Dios quitara el Espíritu Santo de una iglesia, la iglesia ni siquiera se daría cuenta. El domingo siguiente haría lo mismo, cantarían los mismos cantos, predicarían las mismas cosas, la gente estaría haciendo los mismos eventos y no se darían cuenta que el Espíritu Santo ha sido removido.
Tenemos que darnos cuenta cuando el Señor dijo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es la realidad. Hermanos, yo puedo sentir que la iglesia no está afectando nada en el mundo. Y es lo único que hay de parte de Dios que dejó en la iglesia. Los ángeles no van a venir a cambiar el mundo. Es la iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia que camina en la santidad. La iglesia que ama a Dios, que glorifica a Dios y que camina en el testimonio de la palabra. Y la iglesia está siendo influenciada por el mundo. Esto es la tragedia. Los ministros han llenado su vestidura de la grosura, de la codicia del mundo. Pero es donde las multitudes van. Ahora los mensajes son aplaudidos en vez de que traigan contrición al espíritu. Ahora hemos dejado atrás el mensaje del Calvario. Ya no predicamos la santidad. Ya no predicamos contra el pecado. Tenemos temor a la gente antes del temor a Dios. Nuestras vidas caminan en una dimensión lejos de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero en el día de hoy el evangelio se avergüenza de nosotros porque no reflejamos a Cristo en nuestra vida. Tenemos conocimiento, educación bíblica, pero no tenemos revelación. Este es el gravísimo problema. El capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo de uno de los más tristes del Antiguo Testamento. Y está descrito en la Biblia por una razón importante, para que sea un testimonio de nuestra vida. En el capítulo 13 podremos describir este pasaje de una manera muy, pero muy triste, que en los sermones que escuchamos simplemente nos describen la historia. Fíjese bien, este es el resultado, la consecuencia de un pecado de un hombre de Dios. Un hombre que ha perdido la presencia de Dios. David, un muchacho que fue ungido para ser líder, cabeza, rey del pueblo de Israel. Un muchacho que podía enfrentar a un gigante con el poder y la gloria de Dios. Él estaba escribiendo el Salmo 18 con una presencia genuina de Dios. Pero el mismo hombre escribe el Salmo 51, el Salmo 32, declarando la vergüenza de su pecado. ¿Por qué David pecó? Bueno, es interesante darnos cuenta que nosotros deberíamos de temblar al ver este ejemplo. David tenía que estar en la batalla. En el Antiguo Testamento es una batalla física. En el Nuevo Testamento es una batalla espiritual. Él está peleando contra los filisteos. Él está peleando con los amonitas, con los amalecitas. Pero sin embargo, la batalla es acerca de que esos enemigos querían destruir al pueblo de Israel. Pero ellos estaban enfocados en destruir las mujeres, los hijos del pueblo de Israel. Ahora, David, que era un hombre, en el primer libro de Samuel, un hombre totalmente dependiendo de la gracia del Señor, dependiendo de la sabiduría de Dios. Ahora él es un rey. Ahora él tiene una posición. Ahora ya no es un niño. Tiene 30 años de edad. Es un hombre maduro en la fe. Es un hombre que sabe, reconoce por pura experiencia lo que significa traer la presencia de Dios a su casa. Él acaba de traer el arca del pacto a la iglesia. Él sabe que la presencia de Dios está trayendo paz, bendición y sobre todo victorias en el pueblo de Israel contra sus enemigos. Esto es lo que David está experimentando. Pero cuando él empieza a acostumbrarse a este tipo de vida, hay algo que él cae exactamente en el punto donde nosotros estamos, que es la comodidad, es el conformismo, es la autosatisfacción. Como vamos a la iglesia, está bien, ya fuimos a la iglesia.
como ya vimos algunas canciones, ya estamos satisfechos y no estamos buscando que hay más de Dios. El Señor dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en la fiesta, Él estaba en el último día de la fiesta y Él dijo en alta voz: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Nadie entendió eso. Ellos estaban satisfechos con los 10 días de la fiesta que habían tenido. Y Jesús le dijo: el que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. La iglesia ha caído en el mismo pecado de David. Estamos completamente acomodados. Estamos viviendo completamente en el confort. Hemos llegado a la autosatisfacción de que si vamos a la iglesia, ahí se termina todo. Ya lo cumplimos. A la salida de la iglesia, la primera cosa que viene a nuestra mente es: ¿a dónde vamos a ir a comer? Nadie va contrito en su pecado, nadie va con la revelación de la palabra, nadie va a discutir eso con sus hijos y dice: tenemos que ver lo que Dios ha hablado hoy. Nadie lo hace. Sencillamente guardamos nuestra Biblia, vamos a nuestras actividades cotidianas y estamos listos para regresar el próximo domingo. Y así pasaron los tiempos. Y ahora tenemos 20, 30 años de evangelio que solamente ha venido superficial, y espiritualmente tenemos una edad, hemos sido niños espirituales. David estaba en esa posición ahora. Y él viene y habiendo probado la delicia de Dios, habiendo experimentado el poder de Dios, habiendo experimentado el amor y la misericordia de Dios cuando era perseguido por Saúl, ahora David está confortable y ahora se está paseando en el terrado de su palacio. Y ahí él viene y empieza a satisfacer sus deseos. Y esa decisión lo lleva a una destrucción en su relación con Dios. Por un momento de placer, él pierde la comunión más gloriosa que tiene que Dios. Es lo mismo pecado de Adán y Eva. Ellos habían dado nombre a los animales, estaban satisfechos, pero querían probar el fruto del pecado. Y una sola acción destruyó sus vidas, su descendencia, su matrimonio. ¿Cómo es posible que después de 20, 30 años de matrimonio, ahora se estén divorciando? Ahora se estén peleando. Van como perros y gatos en el hogar y los niños lo están viendo. Son cristianos saliendo de la iglesia, están peleados, están discutiendo y los niños están oyendo en el asiento trasero. Y ellos son lastimados y los padres son ciegos porque no se dan cuenta del daño que están haciendo. Es el mismo pecado de Adán, el mismo pecado de David. David está satisfaciendo su carne. Ahora bien, por un año lo esconde y él sigue ministrando en la iglesia las mismas alabanzas, sigue tocando el arpa, pero en su grande bondad Dios lo mira a este muchacho en la oscuridad de su casa. Él sabe que ya no hay presencia de Dios en el palacio. Él sabe que por más que le dé volumen a la arpa, por más que grite, ya no hay presencia. Y en su grande bondad, Dios envía a su profeta y lo restaura y le dice: este eres tú. Y este hombre reconoce su pecado, se arrepiente, y eso es lo que es el siguiente paso que va a suceder en nuestras iglesias, el arrepentimiento. Él se arrepiente y Dios lo restaura. Pero Dios nos muestra algo que nosotros deberíamos de estar apercibidos, es lo que ocurre después. Ese pecado que tuvo de inmoralidad sexual y el asesinato del esposo de esa mujer, 2 pecados. El libro de Proverbios capítulo 26 verso 2 dice: así como la golondrina en su vagar y el gorrión en su vuelo, así la maldición nunca vino sin causa. Hay una causa. La gente tiene problemas económicos y quiere que Dios se los resuelva. No es cierto, no funciona así. Hay una causa, hay un origen,
Hay un origen donde se dio una mala mayordomía. La gente quiere que Dios sane nuestro cuerpo, pero hay una causa por la cual nos enfermamos. Quiere que Dios sane nuestro matrimonio, pero hay una causa. Hay una raíz. Y simplemente cortamos las ramitas, pero la raíz permanece ahí. Y con el tiempo vuelve a brotar esa maldad. Y nosotros clamamos, ayunamos, oramos, vamos a la iglesia, pero nuestras vidas siguen en turbulencia y en oscuridad. Y poco a poco la luz empieza a disminuirse. Y empezamos a darnos cuenta que algo está pasando. Cuando usted llega a su dormitorio y apaga la luz y mira a su esposo dormido, y usted dice, hay algo que está pasando aquí. Hemos perdido nuestra relación con Dios. Las conversaciones ya no es acerca de Dios, son acerca de su trabajo, acerca de los problemas que hay en su trabajo. Ahora ya no tiene ese gozo y esa paz y esa presencia. Y entonces empieza la vida espiritual. Y la gente lo mira en la iglesia. ¿Y cómo está mi hermano? En victoria, bendecido. Pero por dentro tú dices, no, hay algo que tengo. Mi corazón está seco, mi corazón está endurecido, ya no siento esa pasión al principio de orar, ya no quiero servir. Al principio cuando vine al evangelio, yo tenía tanto vigor, tanta energía por buscar el rostro de Dios. Era algo que tenía como una desesperación ir a orar, leer la Biblia, pero ya no tengo, ya no ayuno, ya no busco de Dios. Mi vida se está secando. Mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Y aquí empieza la realidad de David. Los dos pecados de David. Ahora, cuando es restaurado, el hombre llora y se quebranta. Estoy necesitado. Pero en el capítulo 13 hay algo que David perdió. David perdió el discernimiento. Ya no puede reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque su hijo mayor, Amnón, que lo tuvo con la primera esposa de él, Ahinoam, es la primera esposa de David. Tiene a su hijo mayor Amnón. Él, por la cultura de ese tiempo, era el indicado para tomar el reinado de David. Y luego David tiene otros hijos, a Absalón y también Tamar, que son de la misma mamá. Fíjese bien cómo se reproduce el pecado. El pecado del papá se va a reproducir en el hijo. Y esa maldición tiene que cortarse de 3 maneras. Bíblicamente solo hay 3 maneras de cortar una maldición. La número 1 es la palabra de Dios. Cuando digo la palabra es el rema de Dios. Número 2 es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre es la sangre rociada. Recuerde, la sangre derramada y la sangre rociada es la misma sangre con 2 funciones. Y número 3 es el poder de la intercesión. ¿Qué es lo que ocurre? David no hace ninguna de esas 3. Ninguna. Él simplemente es perdonado en el pecado. Eso se llama la misericordia de Dios. La gracia es cuando Él lo restituye a uno en la posición. ¿Qué ocurre? David pierde discernimiento. Su hijo mayor pone su mirada sobre su hermana menor. Esa hermana era su medio hermana. Ella ve que es hermosa, es una virgen. Él, de una manera insensata, tiene un amigo que es un primo de él, es un sobrino de David. Su nombre es Jonadab. Está ahí, si usted lo leyó, espero que lo haya leído. Está en los primeros versículos. Jonadab, espero que haya investigado lo que significa. Dice, Jehová es liberal. Eso significa Jonadab. Ese Jonadab tiene una multitud de duplicados en el día de hoy. Piensan que Dios es liberal. Ellos pueden ir a ministrar en la alabanza con sus pantalones rotos. Pueden ministrar mostrando y enorgullecidos sus tatuajes. Ellos pueden ser showman, hombre de espectáculo en el púlpito. Jonadab tiene una multitud de duplicados en el día de hoy.
dicen, Dios es liberal. No tiene por qué ser rigorista. No tiene por qué ser rigorista con tus hijos. El mundo es para disfrutarlo. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.